Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Un gusto saludarlos en esta emisión de miércoles 13 de marzo del año 2024, estrenando este nuevo horario y este nuevo día en Encuentro de Negocios. Ahora los miércoles, mitad de semana, pues en este espacio muy interesante tener compartir con ustedes información de negocios mitad de semana, porque nos ayuda a poder pues mantenerlos informados de todas aquellas noticias del mundo de los negocios a mitad de semana. Entonces, pues bueno, en esta nueva etapa nos da un gusto poderlos saludar. Esta semana hablaremos sobre los mercados, pues bueno, el mercado de valores. En esta semana nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Hablaremos un poco sobre los mercados, hablaremos sobre el precio del oro, que está teniendo máximos históricos, hablaremos del Bitcoin, esta criptodivisa que pues está alcanzando, ya superó los $70,000. También hablaremos sobre Joe Biden, que ha alcanzado ya los delegados suficientes para ser el candidato demócrata en los Estados Unidos en esta contienda electoral en Estados Unidos, que llevará seguramente a una contienda entre Donald Trump y Joe Biden. Y hablaremos también sobre algo interesante: cómo mantenerse vigente en el mercado laboral después de los 30 y 40 años, algo que para muchos seguramente les debe interesar, y tendremos la opinión de nuestro amigo Pablo Sánchez, que estará participando con nosotros cada semana con su columna de políticas públicas a nivel internacional. Y pues bueno, comenzamos con Encuentro de Negocios. Y comenzamos analizando los mercados en la región. Pues prácticamente durante esta semana han existido variaciones en los tipos de cambio. En el caso de México, la paridad con el dólar, el peso con el dólar, pues la moneda mexicana rompió el piso de los 17 pesos, pasó a estar ya entre 16.80 y 16.90 pesos por dólar. Un dato interesante en el que la moneda mexicana pues de alguna forma se está fortaleciendo para muchos que viajan o que estén próximos a viajar al extranjero. Pues es una buena noticia, más si van a algún país donde el dólar es la moneda de circulación, y muchos que también viajan al extranjero y que puedan utilizar dólares. Pues bueno, es un dato interesante para aquellos que busquen viajar. Pues es un buen momento, vaya, porque pues, la moneda mexicana está fortalecida. Esto va relacionado a lo que hemos hablado en el programa, este proceso de desdolarización de la economía mundial, empujado principalmente por China, Rusia y sus aliados, principalmente este bloque económico de los BRICS. Ha llevado a que pues muchas monedas incluso se hayan apreciado y que se estén apreciando durante esta semana. En el caso del peso colombiano, que también se ha mantenido, pero también hay algunos dispares, porque en el caso de monedas como la de Argentina, que bueno, sigue viviendo una devaluación tremenda y una hiperinflación, aunque no se quiera aceptar, pues sigue viviendo, y una devaluación de la moneda argentina que ya está casi llegando a los 1,000 pesos por argentinos por dólar, algo que pues preocupa a los argentinos, más porque pues con la elección de Javier Milei pues buscaban todos un cambio, pensaron que ese cambio iba a ser rápido, y al parecer no lo va a hacer, o no hay datos de que pueda darse este cambio y esa estabilidad económica en el corto plazo. Bueno, hasta el mismo Milei lo dijo en sus discursos inaugurales cuando tomó posesión hace algunos meses, de que no habría estos pues cambios radicales rápidos. Todo tendría que llevarse a cabo incluso con momentos que pues podrían ser incluso más complicados de los que se estaban viviendo. Y en cuanto a las bolsas, pues hay datos esta semana sumamente también dispares, de escenarios mixtos, donde la bolsa mexicana de valores ha bajado hasta un 4%, mientras que otras han tenido subidas, como el caso de la bolsa de Chile,
y algunos otros mercados en la región, incluido el mercado argentino en comparación con el mercado brasileño, que está a la baja. Combinaciones de esta variación y hablando sobre el oro, que es una reserva importante para muchos inversores, el oro se mantiene cerca de sus máximos históricos, esto previo al dato de la inflación que presentara los Estados Unidos sobre cómo se ha comportado la inflación en el último mes. Y el oro, pues vemos, ha disparado en el mes de marzo, tomando por sorpresa a algunos inversores, dado que no se ha pues producido ningún cambio en las perspectivas sobre cuándo la Fed comenzará a recortar tasas de interés, porque lo hemos dicho aquí, la Fed todavía no tiene expectativas de bajas de interés, por lo menos después del primer semestre de este año, y ha tomado por sorpresa de cómo los inversores se han refugiado en el oro, que llama la atención porque pues, eso es un signo interesante para analizarlo de cómo los inversores se están inclinando por el oro. Y bueno, el oro pues, en la última semana ha tenido ganancias, ya que los operadores están atentos a la publicación del índice de precios al consumidor, lo que es la inflación, en búsqueda de pistas sobre el momento en que la Reserva Federal pudiera empezar a recortar las tasas de interés, que aunque pareciera que esto pueda darse, la Reserva Federal siempre se ha mantenido muy cautelosa con la baja de las tasas de interés, principalmente por todo lo que se está viviendo en el mundo. Eso por un lado, y por el otro, hay elecciones en los Estados Unidos y viene una elección que va a ser muy competida, va a ser muy polémica, porque la semana pasada Donald Trump pues consiguió la nominación del Partido Republicano para la candidatura presidencial, y Joe Biden el día de ayer consiguió la nominación, los delegados necesarios para la nominación a ser candidato demócrata. Entonces la contienda será nuevamente, como fue en 2020, Donald Trump versus Joe Biden, pero llega un Joe Biden prácticamente débil pues en esta necedad del Partido Demócrata en haber colocado a Joe Biden como su candidato cuando su popularidad como presidente es muy baja. Al parecer esta elección, incluso muchos hablan de que podría estar ya resuelta, porque Donald Trump incluso está llegando con más fuerza política que la que se tenía hace 4 años, o incluso hace 8 años, cuando el fenómeno Trump empezó a darse. Y saltando precisamente a este tema, pues Joe Biden pues ya tiene los suficientes delegados para ganar la nominación demócrata para las próximas elecciones, y que Donald Trump pues prácticamente está ya siendo el candidato republicano. No hay otro camino más que Donald Trump para los republicanos, pero toda la fuerza que tiene Donald Trump es verdaderamente impresionante. Todo este arrastre político que está teniendo en Estados Unidos, a un nivel de influencia que no se le había visto ni siquiera en 2016, cuando comenzó su campaña por la primera campaña presidencial, ni en 2020, cuando pues estaba la plena pandemia a nivel mundial y estaba golpeado, si lo podemos decir así, por el fenómeno de la pandemia, por esta situación compleja. Y que ahora Donald Trump ya no solamente es el empresario que logró ser presidente de los Estados Unidos, ahora es una figura política y un referente político importante, porque su influencia en el Congreso ya le da el poder incluso para poder bloquear algunas leyes al mismo Joe Biden. Entonces Donald Trump ya no es la figura empresarial que busca llegar al gobierno nuevamente, a la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump ya se convirtió en un político que sabe negociar, que sabe presionar, que sabe en qué momento mover cada una de las piezas para poder a sus rivales políticos tenerlos en jaque. Y esto lo hemos visto con algunas leyes
y con temas polémicos como la migración, en los que Donald Trump ha logrado que a través de los legisladores republicanos bloquear ciertas leyes en las que beneficien a los migrantes o que se pueda dar alguna política por parte de Joe Biden de casi puertas abiertas en la frontera de los Estados Unidos. Los republicanos han bloqueado todas las propuestas de Joe Biden, y esto, detrás de todo ello está Donald Trump y su gran influencia que está teniendo tanto con los votantes como con los políticos republicanos que están a su favor y que saben bien que su capital político está rindiendo frutos, algo que llama mucho la atención y que, insisto, no es el mismo Donald Trump de hace 8 años ni el Donald Trump de hace 4. Es un político fuerte que ya se convirtió en un político fuerte, porque antes se le veía como ese empresario exitoso que logró llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump ahora ya es un político con experiencia en todos estos temas polémicos, que ha podido sacar capital político de ello. La crisis en la frontera con los Estados Unidos también le ha sacado provecho. Su frontera sur pues ha sido de alguna forma foco del debate en la política estadounidense, e incluso se ha acercado con gobernadores republicanos que tienen su total apoyo por las políticas duras que quieren imponer los republicanos. Entonces, vemos que va a ser una elección presidencial en Estados Unidos fuerte, va a ser una política agresiva la que vamos a ver, unas campañas agresivas en los medios en Estados Unidos, y ya Donald Trump, pues bueno, lleva 4 años haciendo campaña desde que perdió la reelección en 2020, pero vemos ahora a un individuo, a un político, a Donald Trump como un político ya con experiencia, que incluso ya tiene influencia en el Congreso, y eso no lo tenía hace 4 años Donald Trump, y eso creo que le debe de ocupar mucho a los demócratas, porque los demócratas siguen pensando que se van a enfrentar a un candidato que sigue siendo el personaje polémico. Y sí, Donald Trump no deja de ser el personaje polémico, que es la forma en cómo llama la atención de los medios. También es ese hombre estratega que está influenciando en la política legislativa de los Estados Unidos, algo que no lo habíamos visto en toda su carrera política, su corta carrera política, y en su intento por llegar a influir en la política estadounidense. Ahora vemos a un Donald Trump fuerte, y que si llega a la presidencia vamos a notar también políticas muy duras, seguramente por parte de Donald Trump, y lo veremos siendo un protagonista en el mundo, y principalmente en estos conflictos bélicos donde Estados Unidos de alguna forma quiere influir. Pareciera que Donald Trump podría y buscaría la forma de influenciar para retirar su influencia por parte de Estados Unidos en algún momento de algunos conflictos a nivel internacional, y podría consolidarse un nuevo orden mundial en el que Estados Unidos no domina. Pues bien, vamos a la siguiente parte de Encuentro de Negocios. Y continuando con Encuentro de Negocios, vamos a hablar sobre el Bitcoin, pues algo sumamente interesante, porque el Bitcoin ha alcanzado los $70,000 por unidad, algo que no se había visto. Pues prácticamente es un dato histórico, y este dato histórico pues viene arrastrando el precio a la alza durante las últimas semanas, debido a que se viene este halving, este proceso en el que pues los mineros van a empezar a recibir una cantidad menor de recompensa por cada Bitcoin minado. Entonces, como esto ya se viene en el mes de abril, el minado de esta criptomoneda se ha acelerado, y también se ha visto que
el precio pues sigue estando a la alza. Algunos auguran que el precio podría llegar hasta los $100,000, son precios muy optimistas, diría yo demasiado optimistas, pero que son escenarios que podrían darse. Lo curioso es que sí está concentrado el precio solamente en el Bitcoin y no en otras criptomonedas, que es lo que llama mucho la atención, porque en otras ocasiones, aquí lo hemos analizado en Encuentro de Negocios, vimos como el Bitcoin, cuando subías de precio, lográbamos detectar cómo pues existía esta influencia del precio a la alza, pero en algún punto todas las criptomonedas comenzaban a tener un disparo en el precio. Ahora vemos que el Bitcoin sube y el resto de las criptomonedas tiene una ligera alza. No tiene una alza significativa como lo está teniendo Bitcoin. Entonces el Bitcoin se ha separado del resto de las criptomonedas y el mercado también solamente está siguiendo al Bitcoin y no a las otras criptomonedas. Incluso hemos hablado aquí, por ejemplo, el caso de Ripple, esta criptomoneda XRP, que en algún momento llegamos a ver un detonante en su precio, pero que no fue significativo. O sea, literalmente fue un precio que ahorita está rondando a los 70 centavos de dólar, pero esta criptomoneda en 2017, finales del 2017, cuando el primer histórico de precio de Bitcoin rebasó los $20,000, el Ripple llegó a costar $3. Entonces, ahora ver que no está teniendo ese mismo comportamiento otras criptomonedas y se están quedando estancadas, es porque simplemente el precio del Bitcoin se ha separado del resto de las criptomonedas y no hay una influencia clara de esta criptomoneda con el resto. También podría ser el halving, y que en algún punto, cuando se dé el halving, esta reducción de la recompensa que reciben los mineros, pues el precio se empieza a corregir e incluso pueda quedarse en unos $50,000 por unidad probablemente, o se mantenga en los $70,000 como se mantiene hasta hoy, y de ahí marque una subida y una escalada del precio. Es muy difícil saberlo, lo hemos dicho aquí, el Bitcoin es impredecible. Pudiera ser que solamente la noticia es la que se esté vendiendo ahorita y todo el mundo empiece totalmente a vender sus inversiones en criptodivisas en cuanto se alcance un máximo previo al halving y el precio empieza a corregirse y pueda llegar a 60, $50,000 por unidad. Lo veremos en próximas semanas, pero como lo hemos dicho, le insistimos, el Bitcoin pues está prácticamente, es una criptodivisa que es prácticamente imposible de predecir porque no se ha encontrado un comportamiento de mercado que nos pueda llevar a poder predecirlo o tener un factor que lleve a que lo podamos definir, que tiene algo que hace que en el futuro podamos decir que pueda irse a la alza, porque ha habido muchos factores que incluso aquí lo mismo lo hemos hablado con nuestro amigo Rodrigo Ortiz, experto en bolsa de valores, y no hemos encontrado al parecer ese factor, y el mercado está igual y todos los analistas están igual, no encuentran ese factor que lleva a que el precio pues tenga un comportamiento en específico. Lo seguiremos analizando y lo platicaremos aquí también en Encuentro de Negocios. Continuamos en Encuentro de Negocios en este nuevo espacio con nuestro amigo Pablo Sánchez, quien nos va a hablar sobre políticas públicas a nivel internacional. Estimado Pablo, un gusto tenerte nuevamente aquí en Encuentro de Negocios, varios años aquí coincidiendo ahora con esta columna sobre política internacional y políticas públicas internacionales. Platícanos esta semana, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Gracias, Brian. Pues siempre un gusto estar contigo en tu programa y con todo gusto te platico. Fíjate que ahora referente al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, quisiera platicarte sobre 4 lecciones para aprender de Islandia. Quiero comentarte que Islandia es el país con menor brecha de género en todo el mundo.
Quisiera comentarte que su parlamento tiene el mayor número de diputadas de Europa. Quiero platicarte también, amigo Brian, dentro de lo que es en el país de Islandia, hay una pregunta que nos hacemos y es qué lecciones pueden extraer de su modelo de otros países para reducir en este intento la brecha de género. Pues bueno, la primera es que Islandia tiene una gran representación política. Quiero platicarte que durante más de la mitad de los últimos 50 años, los islandeses han tenido una mujer al frente de la jefatura del Estado. Eso quiere decir que una de ellas fue Vigdís Finnbogadóttir, que ganó las elecciones en 1980, tan solo 5 años después de la legendaria huelga de mujeres del 24 de octubre de 1965. Aquel día el 90% de las islandesas paralizaron bancos, fábricas, escuelas y tiendas para manifestarse por la igualdad de género. En aquella fecha solo había 3 mujeres diputadas, el 5% del parlamento, una cifra muy baja a comparación del resto de sus vecinos nórdicos, que siempre han ocupado a la cabeza del movimiento feminista. Hoy, sin embargo, las islandesas ocupan el 47.6% de los escaños, el mayor porcentaje dentro de los países europeos. La segunda es la ley de igualdad salarial. Islandia se convirtió en el año 2018 en el primer país del mundo donde por ley las empresas públicas y privadas debían demostrar que ofrecen los mismos salarios a hombres y mujeres en empleos de la misma categoría. Quiero comentarte que también hay una ley muy interesante en la cual se aprobó donde esta ley requiere que tanto compañías como instituciones con 25 o más empleados obtengan un certificado de igualdad salarial que demuestren que pagan lo mismo a los empleados en roles similares. Esta ley islandesa establece además una cuota femenina del 40% de los consejos de administración de las empresas e instituciones, lo que ha impulsado la voz de las mujeres en los puestos de responsabilidad. La tercera es baja maternal y paternal igualitaria. Para muchas mujeres en el mundo, la brecha de la desigualdad crece exponencialmente cuando deciden tener hijos. Esto es decir, porque gran parte de las mujeres pues les toca justamente asumir ese rol de cuidar al bebé en cuanto nace y bueno, hasta que el niño o el bebé puede entrar a la guardería. Y afortunadamente, para borrar estos roles tradicionales de género que se quedaron instalados en los primeros meses cuando nace el bebé, fue que se aprobó esta ley. Quiero comentarte que es un sistema con el que cuenta este país, es un sistema de permiso parental para que padres y madres tuvieran bajas independientes que no pudieran ser transferidas, algo que Suecia ya había puesto en marcha en 1995, siguiendo el modelo de úsalo o piérdelo. Los padres debían tomar el permiso o la familia lo perdería, lo que hizo que rápidamente más del 80% de los hombres adoptaran en ese momento este permiso. Actualmente los permisos se han ampliado en Islandia a 6 meses por cada uno de los progenitores en el estado, en los que el estado paga el 80% del salario con 6 semanas transferibles entre los padres. La verdad es que es una maravilla. La cuarta son guarderías fuertemente subvencionadas, pero quiero comentarte que en este sentido la penalización por maternidad no acaba, no finaliza solamente con el permiso parental. Siempre Islandia busca un acceso a guarderías o a escuelas de educación infantil asequibles. La brecha de género se amplía ya que habitualmente son las mujeres las que optan por dejar temporal o definitivamente sus trabajos para cuidar a los pequeños. Islandia en este sentido apostó por subvencionar la educación temprana, a la que destina el 1.7 de su Producto Interno Bruto, más del doble de la media de los países de Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La verdad es que quiero decirte, Brian, que es un ejemplo este país, Islandia, donde debemos de poder justamente
aprender las cosas buenas de los diferentes países para poderlo replicar en nuestro país y justamente podamos tener ese equilibrio en tener un buen empleo y una buena calidad de vida, Brian. Excelente, amigo Pablo. Pues sí, hay muchos ejemplos de varios países del mundo que se pueden retomar. Este caso que nos hablas hoy de Islandia es un importante dato a seguir, no solo en la parte de política pública, sino también en el mundo de los negocios, en la parte laboral. Y pues agradecerte como cada semana, ahora estarás con cada semana con esta y más información del mundo, de las políticas públicas, donde podemos aprender un poco más de lo que se hace en otros países. Te agradezco mucho, estimado Pablo. Gracias, Brian. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Yo le agradezco que haya estado con nosotros en esta nueva etapa, los miércoles a las 4:30 de la tarde, mitad de semana, buen momento para hablar de negocios y mantenernos actualizados con toda la información de economía, finanzas, mercado de la valores, tecnología, toda esta información aquí a través de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.